Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer a fondo la gama SUV de Mazda. Está compuesta por un trío de modelos, el CX-3, el CX-30 y el CX-5, y a pesar de que pertenecen a segmentos diferentes, tienen muchas cosas en común, pero también algunas diferencias significativas, siendo la más evidente la que podéis ver a primera vista, el tamaño. El CX-3 es el modelo más urbanita, pertenece al segmento B-Sub y tiene unas dimensiones muy contenidas, con 4 metros 27 centímetros de longitud. A continuación en la escala se sitúa el CX-30, un modelo de corte más polivalente que milita en el segmento C-Sub, es decir, el de los todocaminos compactos. La longitud de su carrocería alcanza los 4 metros 39 centímetros, aunque curiosamente no hay mucha diferencia en cuanto a anchura y altura con respecto al CX-3. El SUV más grande de la marca japonesa en Europa es el CX-5. Es el que propone una faceta más familiar, pertenece al segmento D-Sub y es claramente más ancho, más alto y más largo que sus hermanos. En este caso se alcanzan los 4 metros 55 de longitud. A pesar de las diferencias en tamaño, ya veis que el estilo es muy similar entre ellos. Utilizan el lenguaje de diseño Kodo, que ya es muy conocido dentro de Mazda porque resulta muy llamativo. Ya podéis ver que se caracteriza por estas líneas sinuosas, muy marcadas y muy dinámicas. Desde luego son coches con muchísima personalidad. Y en cuanto a equipamiento exterior, sí que hay algunas cosas en común bastante interesantes, como por ejemplo los faros Full LED adaptativo, que pueden llevarlo cualquiera de los tres modelos que tenemos aquí. Y es especialmente meritorio en el caso del CX-3 porque resulta un coche más pequeño y es poco frecuente encontrar ese equipamiento en el segmento de los crossover urbanos. Otro elemento destacado son las llantas de aleación de hasta 18 pulgadas en el CX-3 y en el CX-30, mientras que el CX-5 ya recurre a llantas de hasta 19 pulgadas. Y es que siempre es importante ir bien calzado. Así que ya hemos conocido un poco cómo son por fuera, pero vamos a echarle un vistazo por dentro. Ya habéis visto que el diseño exterior de los tres modelos es muy similar y lo mismo ocurre en el interior. Estoy a bordo del Mazda CX-3 y ya veis que el salpicadero tiene un aspecto minimalista y elegante, bastante similar al que vamos a encontrar en sus dos hermanos mayores. Y bueno, hay que mencionar que Mazda ha dado un salto de calidad muy grande en los últimos años con la intención de rivalizar con las marcas premium, y es que eso se nota en cada detalle. La calidad de realización, los ajustes, el tacto de los distintos mandos refleja muchísima calidad. Todos ellos pueden llevar el mismo equipamiento de seguridad, incluso el CX-3, a pesar de ser el modelo más accesible, pudiendo disfrutar de un sistema de frenada de emergencia en ciudad con reconocimiento de peatones, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, alerta por cambio involuntario de carril o una alerta por tráfico trasero cruzado. Ahora estoy subido en el CX-30 y, como os comentaba, el diseño interior es muy similar al de los otros dos coches. Aquí tenemos incluso una sensación de calidad superior al CX-3 con materiales que tienen mejor prestancia, y una característica habitual que vamos a encontrar siempre en los modelos de Mazda es que goza de mucho equipamiento. No hay unas versiones básicas con equipamiento operado, aquí siempre vamos a encontrar muchos elementos de confort, de seguridad, y por ejemplo en estos tres modelos es común, ya sea de manera opcional o ya sea de serie, encontrarnos con cosas como el climatizador, el acceso sin llaves, el arranque por botón, el freno de estacionamiento eléctrico o incluso un sistema de cámaras de 360 grados. Entre las diferencias merece la pena mencionar la instrumentación, que puede tener una pantalla de 7 pulgadas en el caso del CX-30 y del CX-5, pero que carece de esa pantalla en el CX-3, mostrando un aspecto más tradicional. Lo que sí pueden presentar todos los modelos es un Head-Up Display, algo siempre útil. En el CX-5 se goza de bastante más espacio, sobre todo en anchura se nota, y también tenemos algunas características exclusivas, como por ejemplo algunas molduras en un acabado cromado para darle un toquecito más elegante, un poquito más de clase, e incluso también podemos contar con algunas cosas como por ejemplo asientos delanteros ventilados, que es una característica que no pueden tener tanto el CX-3 como el CX-30. También encontramos en este vehículo la pantalla del sistema multimedia con mayor tamaño posible. En los tres modelos, el sistema de infoentretenimiento funciona muy bien y es muy completo. Cuenta con navegación, radio digital y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. En el caso del CX-3, la pantalla es de 7 pulgadas. Los dos SUV más grandes tienen un sistema más moderno, con una pantalla de 8,8 pulgadas en el CX-30 y hasta 10,25 pulgadas en el CX-5. Después de ver las plazas delanteras de estos coches,
toca ver la segunda fila de asientos y estoy a bordo de las plazas traseras del CX3 y ya veis que el espacio aquí es un poquito justito. También es verdad que yo soy muy grande, pero bueno, tened en cuenta que es un vehículo de carácter urbano, con lo cual estas plazas traseras están pensadas para un uso más bien ocasional. Lo importante es que sea un coche con unas dimensiones muy reducidas para que en ciudad podamos encontrar sitio para aparcar y para movernos por calles estrechas con facilidad. Aún así, bueno, hay algunos elementos de confort, como puede ser unos bolsillos detrás del respaldo del asiento delantero derecho o incluso un reposabrazos. La segunda fila de asientos del CX30 es claramente más grande que la del CX3. Aquí se nota que el coche es un poquito más largo y tenemos un poquito más de espacio para las piernas, también para la cabeza, así que en general son unas plazas más confortables. Al igual que veíamos en el coche pequeño, tenemos aquí un reposabrazos. Esta plaza central también es más usable, es cierto que tampoco es la más confortable del mundo, pero para un uso ocasional o en una emergencia nos puede hacer un apaño. Y además aquí añadimos incluso unas salidas de ventilación, algo que siempre resulta muy útil también. El CX5 es el SUV más familiar de Mazda y eso se nota enseguida en estas plazas traseras, mucho más espaciosas. Ya veis que aquí hay espacio más que solo para las piernas, para la cabeza. Pasajeros de más de 1,90 m van a encontrar cómodo aquí sin ningún problema, e incluso esta plaza central también es bastante utilizable. Un detalle más de ese enfoque familiar que puede tener este modelo lo encontramos en las puertas, de hecho os los voy a enseñar. Y es que el ángulo de apertura es muy grande, son casi 90 grados, lo cual nos permite colocar, por ejemplo, sillitas infantiles de una manera muy sencilla. Además, en este coche encontramos algunos elementos de confort que no están presentes ni en el CX3 ni en el CX30, como es el caso del bolsillo, que podemos encontrar en el respaldo del asiento delantero izquierdo. Tened en cuenta que en el CX3 y en el CX30 lo tenemos solo en el derecho, aquí lo tenemos en los dos asientos, y también que podemos encontrar algo todavía incluso más interesante dependiendo de la versión, que es que los asientos de los extremos pueden estar calefactados, así que, oye, listos para viajar a donde sea. Lógicamente el tamaño exterior también condiciona la capacidad de carga y, por ejemplo, en este CX3 nos vamos a encontrar 350 litros de capacidad, que no está mal para un vehículo urbano y que además cuenta con un piso que nos permite distribuir la carga a dos alturas, lo cual siempre resulta muy práctico. En el CX30 encontramos un elemento de equipamiento diferente, que es el portón de apertura eléctrica. Dependiendo de la versión estará disponible y es algo que no puede tener el CX3. Y aquí contamos con 430 litros de capacidad, pero ojo, si equipamos el sistema de sonido Bose, aquí debajo vamos a encontrar un subwoofer que nos va a robar 8 litros de capacidad. No es mucho, pero para que lo tengas en cuenta. Y si nos vamos al vehículo de corte más familiar, y lógicamente también es el más grande, aquí tenemos al CX5 con sus 506 litros de volumen, donde podemos cargar cualquier cosa. Eso sí, esos 506 litros solo son en las versiones de gasolina, porque los diésel se quedan en 494 litros, y es que tienen que hacer sitio al depósito de AdBlue. Llega el momento de ponerse al volante y hablar de motores y comportamiento dinámico. Estoy a bordo del Mazda CX3 y aquí la marca japonesa nos lo pone muy fácil a la hora de elegir motorización, porque solo hay una disponible, el Skyactiv G de 122 caballos. Es un motor de gasolina atmosférico con 4 cilindros que tiene un rendimiento más que suficiente, no solo para mover con suficiencia este coche por ciudad, sino que también por carretera tiene prestaciones más que de sobra. Y es un coche muy suave, muy silencioso, en general muy confortable. Y a lo mejor os estáis pensando que como tiene una silueta SUV, pues podemos tener versiones de tracción total, pero no es el caso. En el caso del CX3 solo está disponible versiones con tracción delantera. Lo que sí podemos elegir es la transmisión, puesto que tenemos un cambio manual de 6 marchas o un cambio automático también con 6 marchas. Estoy conduciendo ahora el CX30 y es extremadamente agradable, es muy refinado, y en este caso también tenemos opciones de cambio automático o cambio manual, pero además de tracción delantera también tenemos versiones de tracción total incluso, así que la versatilidad es absoluta. Esas posibilidades de elección también las encontramos en la gama de motores, y es que podemos tener el mismo motor de gasolina que lleva el CX3, también tenemos un motor diésel Skyactiv D de 116 caballos,
o el maravilloso e-Skyactiv X, un motor revolucionario dentro de la industria y que realmente ha llamado muchísimo la atención, con 186 caballos y que ha sido renovado recientemente. El e-Skyactiv X es el propulsor estrella de Mazda, uno de los más innovadores que se han lanzado en los últimos tiempos, gracias a que lleva un sistema de encendido por compresión controlado por chispa. Anteriormente ya hablamos en detalle de cómo funciona esta tecnología, así que por aquí te dejo una tarjeta para que puedas conocer sus características al detalle. La gama de motores del CX5 es completamente diferente a la que encontramos en el CX3 y en el CX30. Así, la oferta de gasolina está compuesta por los Skyactiv G de 165 y 194 caballos, mientras que entre las opciones de gasóleo encontramos los Skyactiv D de 150 y 184 caballos. Dependiendo del motor, podemos tener cambio automático o cambio manual, tracción delantera o tracción total, así que un amplio abanico de posibilidades. Y al igual que pasaba con el CX3 y el CX30, eso sí, aquí disfrutamos de mucho confort de marcha, y es que el chasis, la puesta a punto del chasis de Mazda siempre ha sido fantástica y no podía ser diferente en su modelo más grande. En este caso, además, hay que destacar que no pierde nada de agilidad, a pesar de su tamaño. Este dinamismo es posible gracias a, entre otras cosas, el Jeep Vectoring Control, un sistema que gestiona el envío del par a las ruedas para proporcionar más estabilidad, un mejor guiado y, en definitiva, una gran experiencia de conducción. Un sistema que viene de serie en los tres modelos. Algunos os habéis dado cuenta, y con razón, de que falta un SUV de la gama de Mazda, el Mazda MX-30. Y la razón por la que lo hemos dejado aparte en este vídeo es porque es un modelo 100% eléctrico, va destinado a un público muy concreto, muy diferente, así que si quieres saber más sobre ese coche, te dejo por aquí una tarjeta donde puedes ver nuestro análisis. Así que ahora ya conoces mejor cada uno de los SUV de Mazda, el CX3, el CX30, el CX5, y así sabes cuál se puede amoldar mejor a tus necesidades y gustos. ¿Con cuál te quedarías tú? Dímelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.